Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes de Al Día con el Agro. Yo soy Rudy Borges y hoy les traemos un programa especial para conocer acerca de la sostenibilidad y competitividad acerca del algodón, tanto a nivel nacional como internacional. Pero antes, los invito a ver el siguiente informe. El algodón es una de las materias primas más codiciadas en los hogares colombianos gracias a su fibra natural, la cual se caracteriza por ser un tejido transpirable, suave, agradable y fino. Debido a su gran diversidad, es solicitado en la industria de la moda, automovilística, papelera, como también es empleado para diferentes fines en la medicina y la enfermería. Esta fibra textil vegetal se origina alrededor de las semillas de la planta del algodón. Crece en un arbusto del género Gossypium, perteneciente a la familia de las malváceas, en regiones tropicales y subtropicales. Su cultivo requiere estar expuesto al sol y evitar largos periodos de heladas. Cada una de las cápsulas cuenta con 3 o 4 lóbulos, los cuales se abren en el periodo de madurez. Dentro de ellos se encuentran alojadas aproximadamente entre 5 a 10 semillas, recubiertas entre 10.000 a 20.000 fibras. El algodón de fibras finas y largas son ideales para la producción de tejidos, camisas, vestidos, entre otros, mientras que las fibras medianas son destinadas para la manufacturación de camisetas o ropa interior. Por último, las fibras más cortas son adecuadas para tejidos más resistentes, ideales para la ropa de trabajo o para el proceso de fabricación de sábanas. Y después de haber conocido acerca de uno de los productos agrícolas con mayor historia en el país, hoy me encuentro en la Confederación Colombiana del Algodón con el presidente ejecutivo, César Pardo Villalba. Doctor, bienvenido al Día con el Agro. Muchas gracias, muy amable por esta oportunidad de informar la situación del algodón actualmente. Bueno, doctor, hablemos precisamente de qué se trata con algodón. Con Algodón es una organización gremial muy antigua, data de 1980, que se constituyó básicamente con las agremiaciones productoras de algodón que existen a nivel regional, tanto en la costa atlántica como en el interior del país, con el objeto de representar y defender los intereses de los algodoneros del país. O sea, somos una organización de segundo grado. Nosotros no afiliamos directamente a agricultores, sino que afiliamos a agremiaciones que son las que tienen afiliados agricultores. Bueno, ¿qué está haciendo precisamente con algodón en cuanto a la sostenibilidad y competitividad, tanto a nivel nacional e internacional? Bueno, como usted lo señaló al comienzo del programa, el algodón es un cultivo con mucha historia en Colombia. Nosotros fuimos el segundo producto de exportación después del café. Tuvimos una producción de cerca de 300.000 toneladas y un cultivo en las dos zonas importantes del país, que son la costa y el interior del país, de cerca de 350.000 hectáreas. Esa situación se fue reduciendo poco a poco por varios factores. Yo creo que el principal factor fue el problema de competitividad del cultivo, afectado fundamentalmente por plagas y por los costos altos de los insumos, tanto para la producción como para el control de esas plagas. Posteriormente vino la apertura económica, y se le quitó la protección que tenía a través de un arancel. Quiero hacer énfasis en que el arancel cero del algodón se dio antes del TLC, o sea, nosotros no somos consecuencia del TLC, sino antes del TLC el algodón tiene una arancel cero con relación a nuestro principal competidor, que es donde vienen las importaciones, que son los Estados Unidos. Y como un último esfuerzo para tratar de sostener el cultivo, se implementó en el año 2005 lo que se conoció como el COMPES algodonero, que es un documento del gobierno que pretendía mantener la competitividad del cultivo a través de disminuir costos, de aumentar productividad y de organizar en general la producción, y con un
subsidio establecido a través del precio mínimo de garantía. ¿Qué consistía esto? Que año tras año se fijaba un precio mínimo que se debía pagar a los algodoneros cuando a nivel internacional por precios o por tasa de cambio no se alcanzaba ese precio, el gobierno le entregaba una compensación a los agricultores. Este COMPES algodonero pues tuvo un efecto positivo desde el punto de vista de la productividad del algodón. Nosotros logramos aumentar la productividad de 550 kilos de fibra promedio en las dos cosechas a cerca de 850 kilos promedio en las dos cosechas. Quiero hacer énfasis de que 850 kilos es superior al promedio mundial y superior a la productividad promedio de nuestro principal competidor, que son los Estados Unidos. Es el único cultivo en Colombia que tiene una productividad mayor que la productividad que se da en los cultivos en los Estados Unidos. El problema de ese COMPES es que no hubo control de costos, o sea que al mismo tiempo que aumentamos la productividad, se aumentaron los costos y somos uno de los países más costosos para producir algodón. Entonces, esto afectó la competitividad y la rentabilidad del cultivo y los algodoneros se acostumbraron a que pues, se daba un precio mínimo de garantía y se descuidaron estos objetivos tanto por parte del gremio como por parte del gobierno nacional, que no hizo lo suficiente para resolver los problemas que había que resolver con el tema de competitividad del algodón. Precisamente usted venía hablando del TLC con Estados Unidos, es decir, que no afectó la rentabilidad de los cultivos. No, pues la rentabilidad se afectó antes, porque el arancel al algodón se le quitó, se puso como un arancel cero antes de la vigencia, de entrada en vigencia del TLC. Por eso se sacó un COMPES algodonero para tratar de compensar esta situación. Pero básicamente el algodón, y lo vamos a demostrar y lo estamos demostrando, puede ser un cultivo competitivo con arancel cero. Si nos fijamos fundamentalmente en reducir los costos de producción y en tener algunos mecanismos de apoyo o de seguro para la comercialización y para el precio de la tonelada de algodón. Más adelante le voy a explicar a usted qué estamos haciendo para lograr esos objetivos que son los fundamentales en este momento para los algodoneros. ¿Es Colombia un país costoso para hacer agricultura? Precisamente nos hablaba del algodón, de los precios que tiene de pronto cuidar estos cultivos. Sí, no, yo creo que es un tema general de la agricultura. Problema de que la escasez de bienes públicos en general que aumentan los costos de producción. Nosotros aquí tenemos un primer problema con el algodón, es el tema de los arrendamientos. El 75% de los cultivadores de algodón cultivan en tierras arrendadas, o sea que tienen que pagar un arriendo. Y esos arriendos en las tierras aptas para el cultivo, que dispongan más o menos de riego, que tengan algunas, pues compiten con otros cultivos como el maíz, como la soya, etcétera. Entonces son arriendos exageradamente altos. El costo de la tierra para sembrar algodón es alto y eso es un tema que se va a resolver poco a poco. No se puede resolver de la noche a la mañana y no está en manos de los agricultores resolverlo. Hay otros costos que tienen que ver con la adecuación de tierra, es muy ligado al tema de los arrendamientos, o sea que los arrendamientos son caros porque hay pocas tierras adecuadas para la siembra de algodón y la adecuación de esas tierras en general para el algodón o para el resto de cultivos tiene que ver con el atraso que tenemos aquí en sistemas de riego, o sea aquí no hay distritos de riego, los que hay están mal manejados o no son suficientemente aptos para la agricultura y en general tenemos una escasez de tierras con riego para que tengamos una agricultura moderna que no esté sujeta a lo que nos diga San Pedro o San Isidro o cualquier santo en relación con las lluvias o la sequía. Bueno, hace alrededor de 30 años en Colombia el algodón fue considerado como el oro blanco. ¿Cómo en la actualidad se está percibiendo el algodón?
Pues el algodón fue el oro blanco y representó, como lo señalé, un importante renglón para la economía del país y para los ingresos de muchos agricultores y de muchas zonas del país, de muchos departamentos del país. Alrededor del algodón se mueven muchos negocios, no solamente los negocios de proveer de insumos, sino negocios de transporte, múltiples negocios que le dan actividad económica a estas zonas del país. El algodón fue perdiendo competitividad y fue disminuyendo el área y en este sentido, pues el año pasado, el año 2017, llegamos al punto máximo de deterioro en cuanto al número de hectáreas cultivadas. Se cultivaron menos de 10.000 hectáreas, después de que se cultivaron en los últimos años alrededor de 50.000 hectáreas, 30.000 hectáreas hasta el 2014, llegamos a menos de 10.000 hectáreas por esta situación, fundamentalmente porque en el año 2015 se acabó el COMPES algodonero, o sea que el algodón no volvió a tener subsidio al precio, no volvió a haber precio mínimo de garantía, y los agricultores se sintieron con mucha inseguridad para sembrar, o sea que no tenían asegurado un precio y por eso no se sembró tanto algodón. Hoy en día estamos con una política que tiene que ver con lo siguiente: el algodón debe ser un cultivo competitivo sin necesidad de recibir subsidios al precio. Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr aumentando productividad y disminuyendo costos de producción. ¿Qué necesitamos del gobierno? Que nos apoye en esos temas, en la disminución de costos. Por ejemplo, en la producción de semillas. Hoy tenemos una esperanza de que Agrosavia, anteriormente Corpoica, está produciendo una semilla transgénica que puede salirle mucho más barata a los algodoneros. Nosotros estamos en manos de un solo distribuidor de semillas, una multinacional que cobra mucho por la semilla. Tenemos otro problema de costos en relación con la semilla y con la siembra, que es la maquinaria obsoleta. Para que ahorremos semilla necesitamos sembradoras de precisión. Si la semilla es costosa y en lugar de utilizar 10 kilos de semilla por hectárea utilizamos 20, pues entonces se nos duplican los costos. ¿Y por qué utilizamos 20? Porque las sembradoras que tenemos son sembradoras viejas, obsoletas, no son sembradoras de precisión, y ahí es donde necesitamos apoyo, necesitamos que haya facilidades para adquirir maquinaria, bancos de maquinaria a nivel regional, cosechadoras mecánicas, porque ese es el otro costo importante para el algodón. La cosecha manual es muy costosa, la mano de obra es muy escasa ya en el sector rural y es bastante costosa, y además cosecha a mano es de menor calidad que la cosecha mecánica, como se ha demostrado en los últimos tiempos. Entonces necesitamos apoyos para maquinaria, tanto en la siembra como en la recolección del cultivo, y eso es lo que estamos solicitando al gobierno. No estamos solicitando subsidios de precios, estamos solicitando apoyo para reducir costos. ¿Qué otros costos podemos reducir? Fertilizantes. ¿Qué otros costos podemos reducir? Control de plagas. El algodón tiene una plaga que actualmente tiene que controlarse, que es la que se denomina el picudo del algodón. Ese picudo del algodón tiene un control preventivo, y ese control preventivo debe ser coordinado con los algodoneros y las instituciones del gobierno como el ICA, etcétera, para que se disminuyan las aplicaciones de pesticidas para el control de esa plaga. Si nosotros disminuimos 3 o 4 o 5 aplicaciones para control de plagas, pues estamos disminuyendo costos de producción. Los otros costos tienen que ver ya con los costos de recolección y poscosecha. La poscosecha fundamentalmente tiene que ver con el desmote. Tenemos que tener desmotadoras actualizadas, modernas, ¿sí?, que nos den un algodón de buena calidad y que el desmote se haga a bajo costo. Quiero resaltar una cosa muy importante: el cultivo del algodón es un cultivo que se hace en forma asociada, ¿sí? No hay cultivadores individuales de algodón.
Todos los cultivadores de algodón están afiliados o asociados a una agremiación o a una empresa que hace un trabajo asociativo tanto en la distribución de insumos, en la consecución de financiación, en el desmote y en la comercialización de la fibra. O sea que es un cultivo asociado y tenemos que poner unas reglas de juego para esa asociación. Hay desde luego agremiaciones que de pronto cobran demasiado por los servicios y nosotros estamos trabajando para que esas tarifas de servicios, de comercialización y de desmote sean las razonables y sean las adecuadas y no haya una diferencia tanto de una agremiación a otra, de una zona a otra. Eso es una cosa importante para el tema de la disminución de costos. Y desde luego el aumento de productividad con producción de algodón de buena calidad, porque en la medida en que nosotros produzcamos algodón de buena calidad vamos a tener premios, vamos a tener bonificaciones que se dan por esa fibra. Y hay otra cosa muy importante para el futuro del algodón, es que el algodón es el único cultivo que tiene compra asegurada, ¿sí? A diferencia del maíz o del arroz o de cualquier otro cultivo de ciclo corto, desde que yo siembro algodón sé quién me lo va a comprar, porque hay un acuerdo con la industria textil y ellos absorben todo el algodón que nosotros produzcamos. Bueno, doctor Pardo, precisamente al regresar vamos a hacer una pausa, vamos a hablar del renacer del algodón, pero va a ser en un momento, nosotros nos vamos a hacer una pausa aquí en Al Día con el Agro. Y nosotros estamos de regreso aquí en Al Día con el Agro, nos encontramos con el presidente ejecutivo de Conalgodón, el doctor César Pardo Villalba. Doctor, hace un inicio estábamos hablando acerca del balance del 2018 y precisamente años atrás, pero hablemos qué le espera a Conalgodón y a este gremio para el 2019. Bueno, yo creo que la crisis ya tocó fondo. Esa es mi esperanza. O sea que los índices más bajos en la producción de algodón se presentaron en el 2017, menos de 10.000 hectáreas. En 2018 ya tenemos más de 10.000 hectáreas y tenemos una producción de más de 10.000 toneladas. Para el año 2019 ya se está sembrando la cosecha de la costa. Aspiramos a que en la costa tengamos más de 10.000 hectáreas y en el interior podamos tener otras 10.000 hectáreas para tener unas 20.000 hectáreas. Yo creo que en unos 2 o 3 años, si seguimos en las mismas condiciones, si se obtiene este pequeño apoyo de parte del gobierno nacional, no al precio, sino a los factores que inciden en el tema de costos y de productividad, podremos decir que nuevamente habremos estabilizado el algodón en unas 50.000 hectáreas por año. Y no estamos lejos de un objetivo que debemos tener y es volver a producir 100.000 hectáreas de algodón en Colombia para bien no solamente de los algodoneros, sino del país que va a producir fibra y de unos departamentos muy importantes en donde se van a generar buenas condiciones económicas y empleos, como son Córdoba, Bolívar, Sucre, Cesar, La Guajira, y en el interior, pues Tolima, Cundinamarca, Huila y el Valle del Cauca. Aspiramos a que esto pueda ser así y creemos que el algodón puede ser el cultivo que impulse también todos los temas del posconflicto y de la paz. Podemos vincular a muchas personas en la producción de algodón en zonas específicas en donde se requiere la generación de empleo y estas buenas condiciones económicas. Es decir, que podemos hablar de un renacer del algodón. Sí, desde luego, yo creo en un renacer del algodón, están dadas todas las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Hay buenos precios internacionales, hay buena tasa de cambio, o sea que hay condiciones macroeconómicas favorables y estamos trabajando de la mano del gobierno. Desafortunadamente entendemos que hay problemas fiscales, pero estamos pidiéndoles que haga un esfuerzo de la mano del gobierno y de los propios productores en aumento de productividad y reducción de costos para hacer del algodón un cultivo competitivo. Bueno, hablando de ser un algodón competitivo, inicialmente nos mencionó que una industria fuerte es Estados Unidos, otra es China, la India. ¿En qué se caracteriza el algodón colombiano? No, yo creo que el algodón colombiano es un algodón que puede competir en cualquier mercado. De hecho, nosotros fuimos exportadores de algodón para Centroamérica y para países de Sudamérica. Nuestro algodón es un algodón de muy buena calidad.
El algodón se mide fundamentalmente por la longitud de la fibra. Nosotros somos un algodón de fibra media, fibra larga, que son los mejores algodones, media, larga, buena resistencia, buen color, etcétera. Tenemos todas las condiciones de un algodón de buena calidad que puede ser exportado en cualquier momento. O sea que nosotros no nos preocupamos por una sobreproducción de algodón. Hoy en día, la industria textil está absorbiendo unas 60.000 toneladas de algodón al año, de las cuales, como usted vio, y se lo dije, no estamos suministrando en este momento sino 10.000 a 15.000 toneladas. Aspiramos a que nosotros le podamos dar siquiera 40.000 toneladas y que no importen sino 20.000. Pero esa producción esa necesidad de algodón puede aumentar si hay un manejo integral de la cadena, o sea, si se producen más hilos, si se producen más textiles, si las confecciones se integran mucho más, la industria de la confección y de la moda se integra más con los renglones básicos, con los eslabones básicos de la producción, o sea, con los algodoneros y con los textileros. Creemos que esto puede ser una buena tarea para el actual gobierno, y yo quisiera decir que dentro de 4 años podamos decir que ya tenemos nuevamente el algodón posicionado como uno de los más importantes cultivos comerciales del país. Bueno, ya que tocamos el tema político, hace más o menos un mes usted se reunió con el ministro de Agricultura, Andrés Valencia. ¿Qué temas precisamente o qué proyectos se tocaron en la mesa? No, yo creo que le hicimos un resumen como el que estamos haciendo de cuál es la situación del algodón, pero le entregamos 2 documentos muy importantes. Un documento que es el Plan de Competitividad del Algodón, que lo elaboramos conjuntamente con el Ministerio en el 2014 y el 2015. Ahí están todos los puntos que se deben trabajar para que el algodón sea competitivo, desde el tema de las semillas, la tierra, los plaguicidas, el desmote, todo lo que, la maquinaria, todo lo que tenemos que trabajar para que el algodón pueda volver a ser competitivo, disminuir costos y aumentar productividad. Y tenemos un documento que es un documento hecho conjuntamente entre los productores de algodón y la industria textil. La industria textil está representada por una empresa compradora que es Diagonal, que representa las principales empresas textileras, algodón, Fabricato y Coltejer y otros industriales importantes. Todos están agrupados ahí. Tenemos un plan del 2016 al 2023 para lograr estos propósitos y lograr nuevamente tener una producción de unas 50.000 toneladas de algodón al año. Bueno, otra pregunta es el tema ambiental. ¿Qué está haciendo con algodón? Por ejemplo, ¿le está apostando al algodón orgánico? Hay experimentos importantes que se han hecho de algodón orgánico. Sin embargo, en esto no queremos ser tan dogmáticos. Yo creo que hay que ir avanzando poco a poco. Creo que lo primero es que el algodón sea un cultivo amigable con el medio ambiente, o sea que disminuyamos la utilización de plaguicidas, de todo lo que se utiliza y que puede contaminar en el ambiente, ir disminuyendo poco a poco esto, ir ahorrando agua, que es una cosa muy importante para el ambiente, y desde el punto de vista del algodón orgánico se han hecho proyectos con el Ministerio y con el Ministerio de Comercio en donde se han producido, podemos producir algodón orgánico. El problema del algodón orgánico es que hay que certificarlo y esa certificación es costosa en estos momentos para los agricultores. Yo creo que aquí se podría producir cualquier alimento, cualquier cosa orgánico, siempre que se puedan cubrir los costos, porque producción orgánica significa menor productividad, ¿sí? Y entonces tiene que haber precios que compensen esa menor productividad o ese mayor esfuerzo que tienen que hacer los agricultores para no utilizar agroquímicos en general. Entonces, es una experiencia importante. El ministro ha dicho que le va a poner atención a la producción de agricultura orgánica. Nosotros podemos hacer proyectos y ensayos conjuntos con ellos, pero repito, no hay que ser demasiado dogmáticos en el tema. El algodón es un cultivo comercial que en estos momentos necesita fertilizantes y necesita también
pesticidas para poder tener un control y poder tener una buena producción. Ir disminuyendo la utilización de esos pesticidas, etcétera, es una cosa muy importante que lo estamos haciendo con todos los agricultores dentro de un programa de algodón sostenible, que digamos, o sea, cómo podemos tener un algodón, en primer lugar, un algodón sostenible. Después ya podemos avanzar hacia producciones orgánicas que son muy importantes. Doctor Pardo, ¿actualmente con algodón se encuentra realizando capacitaciones para los agricultores? Sí, permanentemente lo hemos hecho, desde luego que en la medida de nuestras capacidades económicas, porque los recursos y el presupuesto del gremio dependen de la producción de algodón. O sea que si hay mayor producción de algodón tenemos mayores cuotas de sostenimiento y en esa medida podemos realizar mayores programas. Las hacemos permanentemente y una cosa muy importante que me interesa señalar, hoy tenemos un programa de cooperación con Brasil, Cooperación Sur-Sur, que es coordinado por la FAO, para manejar temas de sostenibilidad del cultivo del algodón. Estamos colaborando activamente en ese programa, creemos que puede ser beneficioso, va a traer algunos resultados importantes desde el punto de vista del manejo del cultivo para asegurar la sostenibilidad en algunas regiones del país. Estamos haciendo todo lo posible por nuestros agricultores, por el fortalecimiento gremial y desde luego porque podamos tener dentro de muy poco nuevamente una agricultura comercial, un cultivo comercial reactivado que le signifique ingresos a los productores y una buena actividad económica para el país. Doctor, y para finalizar, ¿a través de qué medios virtuales los televidentes pueden recibir más información acerca de Conalgodón? Nosotros tenemos permanentemente comunicación con todos nuestros afiliados a través de los correos, de WhatsApp, toda esta cosa. Tenemos una página web, ¿sí? Conalgodón.com.co. En la medida de las posibilidades sacamos publicaciones e información sobre dos instrumentos muy importantes que manejamos, que desafortunadamente han reducido su importancia por el tema presupuestal, que son el Fondo de Fomento Algodonero, que trabaja sobre todo en proyectos de sostenibilidad del algodón, control de plagas, etcétera, manejo del cultivo, y el Fondo de Estabilización de Precios del Algodón, que significaría y debía significar un instrumento para darle seguridad al precio a los agricultores. Desafortunadamente, como en los últimos años el precio del algodón estuvo bajo, no hubo ingresos a través de cesiones, solamente se pagaron compensaciones a los agricultores. Pero en la medida en que mejore el precio y haya un apoyito de parte del gobierno nacional, podemos tener un fondo que le va a dar seguridad a los precios que van a recibir los algodoneros por su producción. Doctor Pardo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre bienvenido al Día con el Agro. Muchas gracias, muy amable. Y ustedes también muy pendientes de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y no se despeguen de la programación de TV Agro.